Bienvenidos al avance del capítulo 106 de la telenovela Ciudad Lejana. Después de todo lo que habían vivido durante el día, todos regresan nuevamente a la mansión y el ambiente vuelve a ese lugar habitual donde cada cosa parece observada con cuidado. Sadakat se encuentra desde el balcón mirando todo lo que sucede, analizando cómo han ido entrando uno por uno. En medio de esa observación se pregunta por qué todos habían salido juntos a ver aquel parto, intentando entender el motivo de esa salida tan repentina. En ese momento empiezan a explicarle que se trató de un parto complicado y que todos fueron a ayudar a la mujer que lo necesitaba, aclarando que no podían quedarse de brazos cruzados ante una situación así. Si-han interviene y le dice a su madre que ya es muy tarde como para seguir despierta a esa hora, insistiendo en que debería ir a descansar para evitar preocuparse por cosas innecesarias. Sin embargo, Sadakat insiste en saber exactamente qué estaban haciendo todos afuera de la mansión, como si buscara más detalles para comprenderlo todo mejor. Poco a poco, con las explicaciones que le van dando, logran convencerla de lo ocurrido, aunque no termina del todo satisfecha. Sadakat decide marcharse dejando el tema atrás por el momento. Cuando ella se retira, todos quedan hablando entre ellos, intentando comportarse con normalidad, como si nada hubiera pasado, con la intención clara de que Sadakat no sospeche nada ni empiece a hacer más preguntas. De esta forma intentan mantener la calma dentro de la mansión, disimulando cada gesto y cada conversación. Poco a poco todos van entrando de nuevo al interior y se van acomodando mientras el ambiente intenta volver a la normalidad. En ese momento Sadakat se percata de las miradas cruzadas entre Alia y Si-han, algo que no le agrada y que le genera molestia, por lo que su reacción cambia de inmediato. Si-han por su parte no deja de mirar a Alia con una sonrisa que intenta ocultar cuando nota que su madre lo observa, y al cruzar la mirada con ella vuelve a adoptar una expresión más seria. Sadakat al ver eso le pregunta directamente qué está pasando. Si-han responde de forma breve intentando evitar conflictos y Sadakat le indica que vaya a descansar. Si-han obedece y se dirige hacia su habitación, terminando así ese momento en la sala. Si-han entra a la habitación de su hermano y le dice que todo va a estar bien, que lo mejor que puede hacer es tranquilizarse y simplemente intenta disfrutar del momento sin dejar que la presión de todo lo que está ocurriendo lo consuma. Le insiste en que no tiene que sentirse tan pesado y que de alguna forma las cosas van a ir acomodándose con el tiempo. Mientras Si-han habla con Kaya dentro de la habitación afuera en silencio y Paek se queda escuchando todo lo que están diciendo sin interrumpir. En ese momento Kaya, todavía afectado por todo lo que está viviendo, dice que ese día siente que está enterrando a Serrín por completo de su corazón, como si estuviera cerrando una parte importante de su vida. Aún así afirma que sabe lo que tiene que hacer, aunque no sea lo que realmente quiere. Si-han le responde que ya es momento de que empiece una nueva etapa en su vida, aunque sea difícil dejar atrás lo que siente. Cuando Si-han sale de la habitación se da cuenta de que Paek está ahí y que ha escuchado toda la conversación, lo que genera un momento incómodo, y Paek no dice nada en ese instante y se marcha de inmediato, mientras Si-han reacciona y va detrás de ella. Si-han alcanza a Paek y ella, sin poder ocultar lo que siente, le dice que ama demasiado a Kaya, que lo ama con todo su ser y que aún así no pierde la esperanza de que algún día él pueda estar con ella por decisión propia y no por la presión de su familia. Si-han le responde que en la vida se sufre mucho, pero que lo más importante es que si ella y Kaya van a casarse, deben ser conscientes de todo lo que han vivido y de lo que eso implica más adelante. Luego intenta calmarla y animarla, pero al mismo tiempo le dice que necesita saber la verdad. Y Paek se muestra confundida y Si-han le revela que el hijo que viene en el vientre de Serrín es de Kaya, y Paek queda completamente impactada sin saber cómo reaccionar ni qué decir. Y Paek le pregunta a Si-han si Kaya lo sabe. Si-han le responde que no, que él no lo sabe y que no pueden decírselo porque eso podría provocar un problema mucho mayor. Le explica que lo mejor es mantener todo en silencio por ahora para evitar cualquier complicación y que la decisión de seguir adelante con la boda o no depende únicamente de ella. En ese momento le avisan a Paek que el registrador ya llegó y que deben ir de inmediato para la ceremonia, por lo que todo debe resolverse rápido. Y Paek, aún afectada, termina diciendo que lo que acaba de recibir no es un consejo cualquiera, sino algo que le ha dicho su cuñado Si-han. Mientras tanto, Sadakat también llega y anuncia que es momento de bajar para iniciar la ceremonia, observando a todos con atención como si sospechara que algo no encaja del todo.
Su mirada recorre a sus hijos y nota que hay tensión en el ambiente, aunque nadie dice nada. Le pide a Si-han que le avise a Kaya que el registrador ya llegó y que debe bajar para continuar con la ceremonia del matrimonio. Si-han, preocupado, no sabe bien cómo manejar la situación, mientras Kaya permanece en su habitación solo pensando en todo lo que se le viene encima y en la boda que realmente no desea enfrentar. En ese momento entra Si-han nuevamente y le dice a su hermano que ya llegó el registrador y que es hora de que enfrente su realidad. Se-rin ya está en el momento en el que debe marcharse, y antes de hacerlo abraza a su madre con fuerza, consciente de que ese instante no es fácil para ninguna de las dos. Es una despedida cargada de emociones porque ambas saben que el cambio que viene es grande y que no será sencillo acostumbrarse a la distancia. Sa-hin observa toda la escena en silencio, entendiendo perfectamente lo difícil que resulta ese momento para su hermana y para su madre, aunque en el fondo lo único que desea es que Se-rin pueda estar bien, que tenga una nueva vida y que disfrute de su libertad sin sentirse atada a nada del pasado. Después de ese abrazo, Sa-hin se acerca a su hermana y la abraza también, diciéndole que ya es hora de que se marche, como una forma de darle ese último empujón para que continúe con su camino. Se-rin tiene todo listo, con los tiquetes en mano, se prepara para entrar a la zona de embarque mientras sigue despidiéndose de Sa-hin y de su madre. Sin embargo, en ese mismo momento, a las afueras del aeropuerto, Demir y Ekmel llegan rápidamente movidos por la intención de encontrar a Alia, revisando todo con desesperación y bastante enojo. Demir entra de inmediato intentando buscar a Se-rin por todos lados, mientras la situación se vuelve cada vez más tensa. Se-rin ya está lista para cruzar hacia la sesión del vuelo y continúa despidiéndose en medio de ese momento cargado de emociones, pero entonces se escucha la voz de Demir llamándola para que no se vaya. Sa-hin reacciona rápido, le pide que entre de inmediato, intentando que no se detenga el proceso. Se-rin cruza hacia el otro lado, entrando a la zona de embarque, mientras Demir intenta hacer lo mismo, pero ya es demasiado tarde porque ella está del otro lado. Demir le insiste y le pide que no lo haga y que se quede, pero Se-rin no le presta atención, toma sus cosas y le da la espalda, continuando con su decisión sin detenerse. Demir se queda sin poder hacer nada, entendiendo que ya no puede cambiar lo que está. Por otro lado, Kaya ya está preparado para recibir a Ipek y casarse con ella. Se encuentra junto a su hermano Si-han mientras todo está listo para la ceremonia. En ese momento, Ipek comienza a bajar las escaleras con su vestido blanco, generando la atención de todos los presentes. Como parte de la tradición, algunos hombres realizan disparos al aire en señal de la celebración, lo que llena el ambiente de emoción. Todos parecen contentos, aunque Kaya no logra compartir del todo esa alegría. El padre de Ipek se acerca a Kaya y le confiesa el cuidado de su hija, entregándosela en ese momento, mientras la ceremonia continúa y todos intentan mantener el ambiente de celebración. Luego se sientan en la mesa donde se encuentran los registros para dar inicio formal a la ceremonia de matrimonio entre Kaya e Ipek. Boran logra salir de la habitación en la que estaba y se ubica al fondo del lugar, observando todo desde lejos, sin intervenir de inmediato. En ese momento la registradora le pregunta a Ipek si acepta casarse con Kaya, pero ella tarda demasiado en responder, lo que genera inquietud entre todos los presentes, especialmente entre Sadakat y los padres de Ipek. La tensión crece mientras la pregunta se repite una vez más, pidiéndole una respuesta clara. Ipek mira directamente a Kaya, pero la presión del momento la hace dudar aún más. Ante la insistencia de la registradora, Ipek responde que no acepta casarse con Kaya. Esa respuesta provoca asombro general, dejando a todos sin entender lo que está ocurriendo. Kaya le pregunta qué sucede, por qué tomó esa decisión, pero Ipek se levanta de la mesa y afirma que no puede casarse con él, antes de retirarse rápidamente del lugar. La situación se convierte en un caos inmediato entre los invitados, mientras ella sale de la mansión, se sube a un vehículo y se marcha. Todos quedan confundidos, sin comprender lo que acaba de pasar. Sadakat intenta entender el motivo de lo ocurrido mientras Kaya se acerca a Si-han con la mirada fija, convencido de que él tuvo algo que ver en lo sucedido. Si-han simplemente lo observa con calma y en silencio le hace un gesto sutil, como si le estuviera diciendo que acaba de hacerle un favor. Sadakat, por su parte, permanece completamente desorientada sin saber qué fue lo que provocó que todo terminara de esa manera. Kaya empieza a hablar con su hermano, todavía con el impacto de todo lo que acaba de pasar en la boda, y le pregunta directamente qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que le dijo a Ipek para que cambiara de decisión de esa forma. Le pide que le explique con claridad porque no entiende
cómo todo terminó así de un momento a otro. Si-han le responde que simplemente le dijo la verdad, sin entrar en detalles de inmediato. Kaye insiste preguntando cuál verdad, porque para él todo sigue siendo confuso y no logra encajar las piezas. Si-han duda por un momento sin saber si debe decirlo o no, pero toma valor y le confiesa que el hijo que está esperando Se-rin es de él. En ese instante Kaye se queda completamente en silencio, sin reacción, como si la noticia no terminara de entrarle del todo. Está incrédulo, tratando de procesarlo, sin saber qué pensar ni cómo reaccionar. Si-han le insiste en que le crea, que lo que está diciendo es real y no hay otra versión. Kaye, todavía confundido, empieza a cuestionarse por qué Se-rin nunca le dijo nada, por qué se negó a esa verdad tantas veces si era algo tan importante. Su mente se llena de dudas y emociones al mismo tiempo, sin poder ordenar lo que está sintiendo. Los demás intervienen y le explican que probablemente Se-rin no dijo nada por miedo a Demir, por todo lo que él podría hacer si se enteraba. Kaye entonces pregunta con dolor por qué no se lo dijeron a él si ya lo sabían desde antes. Si-han le responde que no se lo dijeron porque en ese momento Kaye estaba comprometido con Ipek y estaba a punto de casarse y por esa razón decidieron guardar silencio. Esa explicación termina por hacer que Kaye explote de enojo, sintiendo que todos le ocultaron algo demasiado importante. Empieza a decir que cómo pudieron esconderle una verdad de ese nivel, algo tan serio, que él estuvo sufriendo sin saber lo que realmente pasaba. Expresa su rabia diciendo que lo que vivió no fue justo, que lo dejaron cargar con todo sin decirle nada. Si-han intenta calmarlo y le pide que se tranquilice, pero Kaye ya está completamente alterado. Dice que va a buscar a Se-rin de inmediato, que no puede dejar las cosas así y que necesita verla cuanto antes. Si-han le dice que no está entendiendo bien la situación, pero Kaye insiste una vez más en que no va a esperar y que irá tras ella sin importar nada. En ese momento Nare interviene y le dice que no puede hacerlo porque Se-rin ya se fue a Alemania. Alia también confirma la información diciendo que Se-rin ya está volando en este momento hacia Alemania. Eso hace que Kaye se altere aún más, sintiendo que todo se le escapa de las manos. Empieza a reclamarles a todos por haberlo ocultado todo y además por permitir que Se-rin se fuera sin que él pudiera hablar con ella. Si-han intenta nuevamente calmarlo pidiéndole paciencia, pero Kaye está completamente fuera de sí, sin poder aceptar lo que está ocurriendo. Repite que va a buscar en cualquier parte del mundo a Se-rin y que no se va a rendir. Sin embargo, lo que Kaye no sabe es que Se-rin en realidad no viajó. Fidan abraza a su hija buscando consolarla en medio de la tensión. En ese momento Si-han recibe una llamada de Sa-jin, quien le confirma que Se-rin no se fue y que todavía está con ellos. Si-han le transmite esa información a Kaye explicándole que en realidad Se-rin se encuentra en un lugar privado, lejos de Demir, y que todo debe mantenerse así por seguridad. Al escuchar eso, Kaye cambia por completo su reacción. La rabia empieza a transformarse en alivio y termina quebrándose emocionalmente, con lágrimas de felicidad al saber que Se-rin no se ha ido realmente y que aún hay una oportunidad de verla y entender lo que está pasando. Esa noche todos se reúnen nuevamente en la mesa para compartir la comida, aunque el ambiente ya viene cargado por todo lo que ha pasado durante el día. Sadakat toma la palabra y les dice a todos que la boda se arruinó y que si ocurrió así fue por alguna razón, intentando dar a entender que nada sucede sin un motivo. Si-han responde que sí, que tal vez todo pasó porque Kaye en el fondo necesitaba liberarse de esa situación, aunque Sadakat no tiene claro a qué se refiere exactamente ni entiende del todo lo que hay detrás de todo lo ocurrido. En ese momento llega Boran a la mesa y todos se quedan en silencio de inmediato, sintiendo cómo el ambiente cambia por completo con su presencia. Boran se sienta sin dudarlo y de inmediato comienza a confrontar a Alia, diciéndole que por qué está escondiendo a su hijo para que él no pueda verlo. Alia le responde pidiéndole que se calme y que deje de decir cosas sin sentido. Si-han también interviene en ese momento y le exige a Boran que baje el tono y que no siga actuando de esa forma, porque así no se solucionan las cosas. Si-han intenta calmar la situación, luego le dice que si quiere puede ir a la cocina donde Dennis está comiendo con los empleados, para que al menos pueda verlo ahí en un ambiente más tranquilo, pero Boran rechaza la idea de inmediato diciendo que él no come en la cocina con empleados. En ese momento Umu, una de las empleadas que está sirviendo la comida, se queda afectada por lo que escucha y se pone triste, aunque Boran no muestra ninguna reacción hacia eso.
Sihan aclara que no son sirvientes, sino personas que trabajan y cumplen funciones importantes dentro de la mansión, intentando hacerle entender que debe respetarlos. Poco después llega Muzafer y le informa a Sihan que el jefe de la aldea lo está buscando de manera urgente. Sihan responde que lo pueden atender más tarde a mediodía, intentando no romper el momento. Sin embargo, Boran vuelve a intervenir de forma abrupta diciendo que Dennis no va a ir a ningún lado, dejando claro que no piensa permitir que se lo lleven o lo alejen de él. Alia reacciona de inmediato, confrontándolo por lo que acaba de decir, pero Boran repite nuevamente que Dennis no se va a ir a ninguna parte. Sihan vuelve a intervenir preguntándole por qué se está comportando de esa manera, insistiendo en que las cosas no se resuelven con imposiciones ni conflictos. Pero Boran ya no está dispuesto a escuchar a nadie y dice que no le interesa absolutamente nada. Esa actitud genera una gran tensión en la mesa, especialmente en Sadakat. Observa cómo sus hijos han llegado a un punto en el que ni siquiera pueden compartir el mismo espacio sin enfrentarse. Boran se levanta y se enfrenta directamente a Alia, asegurando que no va a permitir que haga lo que quiera con su hijo. En medio de la discusión toma a Alia del brazo y en ese forcejeo le arranca la cadena que lleva puesta. La cadena cae al suelo y se abre, dejando ver las fotos que estaban dentro. Boran las observa por un momento, pero Alia reacciona más rápido y logra quitarle el dijen antes de que siga revisándolo. En ese instante la discusión sube a un nivel más alto y Boran insiste en que Alia debe olvidar a Sihan de una vez por todas. Allí llega Sihan y sin dudarlo empuja a Boran al suelo para defender a Alia. La tensión se descontrola por completo y en ese instante aparece Sadakat preguntando qué está pasando y por qué están peleando si son hermanos. Sihan, preocupado, le pregunta a Alia si está bien, mientras la situación sigue muy tensa. Sihan toma a Alia y se la lleva del lugar, lanzándole una mirada seria a Boran. Boran, lleno de rabia y frustración, le dice que eso no se va a quedar así. Después de eso se retira hacia su habitación, donde termina descargando su enojo, destruyendo todo lo que encuentra a su alrededor completamente fuera de control. Sihan y Alia están disfrutando muchísimo el evento que se está llevando a cabo en el parque de los niños, pasando un momento realmente agradable donde todo parece fluir con alegría y tranquilidad. Alrededor se entregan regalos y las personas disfrutan sin prisa, compartiendo y celebrando con los niños que son los protagonistas de ese evento del pueblo. En medio de todo ese ambiente, todos se ven contentos y metidos en la celebración sin mayores preocupaciones, mientras Demir permanece observando todo desde cierta distancia, atento a cada movimiento con la intención clara de obtener información sobre el paradero de Serrín, fijándose en cada detalle de lo que ocurre y en las personas que están presentes. Boran tiene la decisión de salir y enfrentarse a todos sin importar quién lo vea, con la intención firme de ir directamente a buscar el lugar que considera suyo, sin detenerse por nada ni por nadie. Mientras en el parque junto a Sihan la gente sigue disfrutando del evento con los niños, completamente enfocados en ese momento especial, ya cansado de que lo estén escondiendo y con la determinación de acabar con todo lo que está ocurriendo en ese evento de una vez por todas, entra directo en medio del baile, diciendo frente a todos que Alia es su esposa, gritando delante de todos que él es Boran y que Alia es su esposa, lo que deja a todos completamente impresionados y confundidos, mientras Sihan no sabe qué hacer en ese momento ante lo que está ocurriendo, y desde lejos Marin reconoce la situación y dice que ese es Boran porque puede identificarlo claramente, mientras Demir también se queda impactado al verlo ya que según lo creía muerto. Pero Edmel sabe con seguridad que ese sí es Boran porque es su hijo, lo que hace mantenerlo atento a todo lo que pueda suceder en su contra, observando cada reacción con cuidado, mientras en ese momento Boran no muestra interés en nada de eso y sigue decidido a pasar por encima de su hermano Sihan, sin importar las consecuencias, porque no piensa permitir que su dignidad quede afectada, todo impulsado por lo que siente por Alia. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.